Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Quizá hoy no tan misterioso como en otras ocasiones, aunque es cierto que vamos a retomar uno de mis temas personalmente preferidos, de los que tocamos aquí en el podcast, y un tema que también sé que a muchos de nuestros seguidores les gusta, aunque no sea tan misterioso. Estoy hablando de las islas perdidas, las islas remotas. Como siempre digo en algunas ocasiones, sí que estas islas tienen sus propios misterios. Quizá no sea el caso de la isla que vamos a tratar hoy, aunque bueno, sí que tiene ahí en parte algún tipo de... En ocasiones se ha intentado entablar algún tipo de conspiración alrededor de esta isla, sobre todo por un curioso detalle que pasaremos a comentar en breve. Pero por lo general, salvo la localización tan remota de esta isla, pues no tiene nada más misterioso que ello. Es cierto que es un lugar muy poco conocido y a pesar de ello, una isla muy pequeña, muy diminuta, en mitad de ninguna parte en el Océano Pacífico, pero que tiene una importancia sobre todo para el país que la posee y los países que han intentado poseerla en su momento, pues una gran importancia geoestratégica o geográfica, cuanto menos. Estoy hablando, y vamos a entrar ya en materia, de una isla japonesa, su nombre así lo revela, llamada Minami Torishima. La traducción, en este caso, ya sabéis, en alguna otra ocasión, hablando de islas japonesas, el sufijo shima significa isla, es un sufijo japonés que indica isla. Así que Minami Torishima, pues ya estamos diciendo que es una isla, y concretamente Minami Tori es pájaro del sur. Así que estamos hablando de la isla del pájaro del sur, traducido directamente del japonés al español. En inglés también se conoce la isla como Marcus Island, y es que veremos que esta isla en su momento pues también estuvo ocupada por los Estados Unidos, formó parte de los Estados Unidos. Así que, lo mejor es que vayamos entrando en la historia de la isla y veréis el porqué de esta isla de Minami Torishima. Yo prefiero denominarla Minami Torishima, aunque en los mapas sigue apareciendo como Marcus Island, pues básicamente porque a día de hoy pertenece a Japón y en realidad fueron los japoneses los que la bautizaron con este nombre, aunque veremos que ha tenido varios nombres dependiendo de quién se topara con la isla en su momento, en los momentos de su descubrimiento. Vamos a localizarla más concretamente, aunque ya sabéis lo que digo, no quiero ser repetitivo, pero lo mejor en estos casos cuando hablamos de puntos geográficos es abrir vuestro propio mapa y intentar seguir el podcast pues con Google Maps o con la aplicación que mejor os venga en gana para localizar algún tipo de isla o vuestro propio atlas o lo que tengáis a mano. Minami Torishima es un atolón coralino, pues por su localización en el Pacífico hay muchísimos de estos atolones, y he aquí el tema que comentaba antes que puede resultar un poquito misterioso, y es que la forma de esta isla es una de las formas más peculiares que jamás se hayan podido ver en lo que es la naturaleza a la hora de realizar esas caprichosas formas muchas veces. La isla de Minami Torishima es un triángulo. Es un auténtico triángulo casi perfecto. Parece diseñado realmente por la mano del hombre. Incluso en Google Maps, si uno lo abre desde lejos y no utiliza lo que sería la vista de satélite, sino simplemente el mapa, el triángulo aparece prácticamente perfecto. Es cierto que en el mapa, cuando uno se acerca, ve que los vértices de las puntas del triángulo pues son algo más redondeadas, pero parece, y de aquí que hace algunos años incluso había una cierta, por así decirlo, aura conspirativa alrededor de la isla, y es que se decía que esta isla había sido creada artificialmente en mitad del Pacífico, porque una isla con esta forma pues no podía. La naturaleza es cierto que hace formas caprichosas, pero era demasiado perfecta. Luego, por otro lado, también sucedió que durante algún tiempo esta isla de Minami Torishima desapareció de los mapas. Incluso desapareció en Google Maps durante algún tiempo. Realmente no sé la razón por qué aparecía y desaparecía de los mapas, pero lo cierto es que la isla
supongo que siempre ha estado ahí. Y digo supongo porque en este tipo de cosas, como siempre digo, si uno no las ve con sus propios ojos, pues le pueden decir cualquier cosa. Hombre, yo supongo, sinceramente supongo que esta isla, además lo vamos a ver con la historia que tiene, una historia que comienza en el siglo XVII, que es cuando es avistada por primera vez, o al menos se registra que es avistada, pues la isla parece que ha estado siempre ahí. Pero bueno, si alguien consigue convencerme de que efectivamente hay una conspiración detrás de Minami Torishima o Marcos Island, y que es una isla que aparece y desaparece y que es creada por el ser humano, y me da suficientes razones, pues tendré que creerlo. Está demasiado lejos esta isla como para ir a visitarla y verla por uno mismo, y por otro lado, bueno, ya veremos que tampoco las visitas son demasiado fáciles a Minami Torishima. Bien, comentaba esto, que es un atolón coralino en forma casi de triángulo perfecto, de aquí toda esta verborrea conspirativa que en ocasiones puede surgir al respecto de la isla. Está muy aislada, lo decíamos. Por ejemplo, de la capital de Japón, de Tokio, está 1200 millas al sureste, y la isla japonesa más cercana es South Iwo Jima, que está a 800 millas de distancia, también bastante lejos. No es la tierra más cercana, puesto que la tierra más cercana es una de las Islas Marianas, East Island, que está exactamente a 631 millas. Pero también estamos hablando de 1000 kilómetros en torno a esta isla, que no hay absolutamente nada. Y lo más cercano es esta pequeña isla de East Island de las Marianas, insisto, a 631 millas. Su posición dentro del imperio japonés pues es bastante curiosa, porque es uno de los puntos extremos de Japón. Concretamente es el punto más oriental, el punto más al este de Japón, y es el único terreno, el único territorio del país de Japón que se encuentra en la plataforma del Pacífico. Esto es importante geológicamente hablando, puesto que todos los territorios de Japón se encuentran al oeste de lo que se llama la depresión de Japón, que es una depresión, una fosa marina que curiosamente va a desembocar en la famosa fosa de las Marianas, que es la que separa esta plataforma del Pacífico. A partir de esta depresión de Japón hacia el este ya es la plataforma del Pacífico, y insisto, este territorio de Minami Torishima es el único territorio japonés que se encuentra a este lado de esa depresión de Japón. Y como decía antes, el tamaño de esta isla pues es realmente diminuto, 1 milla cuadrada. El perímetro, la línea de costa, son 6 kilómetros. 6 kilómetros se pueden tranquilamente pasear y no os llevaría demasiado tiempo. Así que os podéis hacer cargo, ¿no?, del tamaño real de esta isla. No tiene población civil. En su momento sí que la tuvo, lo vamos a ver ahora que entremos en la historia. Lo que hay ubicado, lógicamente, en todas estas islas con tanta importancia estratégica, pues es una estación en este caso meteorológica. Ya sabéis que siempre en todas estas islas hay alguna estación meteorológica, y ya hemos hablado de otros lugares, otras islas en los cuales hay una estación meteorológica que luego resulta ser otra cosa. No sé si en el caso de Minami Torishima sucede lo mismo, pero oficialmente lo que el ejecutivo japonés plantea que hay en la isla es una estación meteorológica, y también la presencia ocasional de guardacostas en torno a la isla. Esto es explicable. Vosotros pensaréis, bueno, guardacostas, ¿para qué? ¿Quién va a ir a esa isla si allí no hay nada, salvo la supuesta estación meteorológica? Lo cierto es que la isla tiene muchísima importancia para los japoneses, puesto que autoriza la explotación de recursos y de pesca, hace que todas las aguas en torno a la isla sean japonesas, y estamos hablando, ahora sí, a pesar de que la isla solo tiene 1 milla cuadrada, estamos hablando de 165.000 millas cuadradas. Estos son aguas japonesas solamente por este pequeño punto en el mapa, gracias a esta isla de Minami Torishima. De ahí la gran importancia que tiene la isla. Y luego veremos que en los últimos años ha cobrado muchísima más importancia. Más tarde os explicaré el porqué de todo esto.
son básicamente por los recursos que se encuentran en torno a la isla. Insisto, población civil, estábamos hablando de ello, no hay. Lo que sí que hay pues es personal para cuidar de esta estación meteorológica y, como decía, pues los guardacostas que ocasionalmente también pernoctan en la isla. Con lo cual estamos hablando de un contingente de personas bastante reducido y que lógicamente es temporal, que va y viene por temporadas. Hablando del clima, pues es en la localización que tiene es un clima tropical cálido. Incluso he estado buscando un poco la temperatura media a lo largo de todo el año es de 25 grados, aunque es cierto que en ocasiones ha llegado a 30 y largos, con lo cual es un clima bastante agradable el de esta pequeña isla, de este mini islote en mitad del Pacífico. Vamos a entrar ahora, como me gusta hacer, en la historia de Minami Torishima, cronológicamente hablando, y desembocaremos en la actualidad y en por qué parece ser que esta isla está cobrando muchísima importancia en los últimos tiempos. La historia de la isla comenzaría, como decía hace unos minutos al inicio del podcast, comenzaría a finales del siglo XVII. Oficialmente es el primer avistamiento de esta isla. Claro que no sabemos si antiguamente, parece ser que no se han encontrado ningunos restos de antiguos pobladores. Lógicamente el lugar está demasiado aislado y es prácticamente imposible subsistir allí. Es más, a día de hoy todos los recursos en forma de alimentos o de agua, pues prácticamente vienen son trasladados a la isla. No hay nada autóctono de la isla. Es cierto que se puede realizar mucha pesca en torno a la isla, pero para tener, supongo, una alimentación equilibrada, el personal de la estación meteorológica se dedica a traer los bienes de consumo desde Japón, básicamente desde la mainland, desde la zona principal de Japón. Bien, la historia comienza, insisto, a finales del siglo XVII, la historia oficial, en 1694, que es cuando la isla es avistada por primera vez, y lo va a hacer un capitán español, el capitán Andrés de Arriola, al mando del galeón Manila, que avista esta isla y la deja sin un registro de localización, simplemente anota que ha avistado esta isla en una zona concreta, pero no la localiza en las cartas y le pone el nombre de Isla de Sebastián López. Insisto, esto es el año 1694, finales del siglo XVII, y no se va a hablar más de esta isla durante muchísimo tiempo, durante más de 100 años, hasta que un capitán británico vuelve a avistarla ya en el año 1832, ya en el siglo XIX, concretamente el 27 de junio de este año de 1832, el capitán Russell, al mando de la embarcación Lady Rowena, se da cuenta o se topa con una isla que no está en las cartas. Insisto, aquel capitán español de Arriola no la localizó en las cartas y da cuenta de su extraña forma triangular. Hay que decir que este capitán Russell estaba ubicado en Australia. Estamos hablando de una embarcación también australiana. Os decía que era un capitán británico porque Australia formaba parte de la corona británica. Así que el capitán Russell da parte de esta isla y de su curiosa forma triangular y la bautiza como la isla de Guillermo IV. Aunque se va a cometer un tremendísimo error de localización, ya que la ubica muchísimo más al sur, hasta el punto de que la isla está en el hemisferio norte y él la ubica en el hemisferio sur. Así que en este momento parece que el capitán Russell andaba un poco perdido. Y aquí toda esta confusión. En su vuelta a Australia da parte de esta isla, pero tampoco se le da más importancia, supongo que también porque no hay absolutamente nada de interés en la isla y es tan solo un pequeño punto, como decía antes, de 1 milla cuadrada. 30 años después, 32 años después concretamente, ahora sí parece que la isla va a empezar a cobrar importancia, y es porque finalmente los estadounidenses dan con ella. El 16 de diciembre de 1864, el capitán Yellett, al mando del navío Morning Star,
descubre esta isla, o se cree que la ha descubierto, ya que ya había sido avistada previamente por otros 2 capitanes, y la bautiza como Weeks Island. Así que ya tenemos 3 nombres diferentes para la isla: Sebastián López, Guillermo IV y ahora Weeks Island. Pero nuevamente la isla se hace difícil de localizar. Simplemente el capitán Gellett da constancia de que ha avistado una isla pues con esa forma triangular, una isla muy extraña, y no la localiza en las cartas. Así que 10 años después, finalmente la curiosidad corroe a los estadounidenses, que al final parece que son los más insistentes. Fijaos que ni españoles ni británicos le dieron mayor importancia a la isla. Y en 1874 Estados Unidos envía un pequeño destacamento, que es básicamente un navío de exploración, que sale a localizar y registrar finalmente la isla y ponerla oficialmente en las cartas. Claro que aquí comienza el lío, comienza el problema, porque 5 años después, y por alguna razón, suponemos que porque también algún navío japonés en su momento ha visto la isla, aunque esto no parece constar en la historia de la isla, en 1879 Japón, 5 años después de que los estadounidenses finalmente la localizaran y registraran, Japón también envía navíos para localizar la isla, y los japoneses van a ir más allá. Los japoneses directamente van a empezar la colonización de esta isla. En este año de 1879, Japón también la localiza, la registra en sus cartas, y el 30 de junio de 1886, ya finalizando el siglo XIX, Japón envía 46 colonos que establecen un asentamiento en la isla que se va a llamar el asentamiento Misutani. El nombre no es casual. Misutani era el líder de esta expedición, era un personaje lógicamente japonés que estaba al mando de esta expedición de colonos. Y bueno, allí Misutani y sus compañeros pues fundan este asentamiento y comienzan a colonizar esta pequeña isla con básicamente 46 personas. Aquí va a empezar un poco la gran movida de la isla, puesto que lógicamente ya hay población civil que se instala. Y 12 años después de la llegada de estos colonos, y concretamente fecha importante, el 24 de julio de 1898, Japón anexiona oficialmente la isla y por fin se le da el nombre oficial, ya que hasta estos momentos pues tan solo figuraban unos cuantos nombres aleatorios, pero ni siquiera aparecían en los mapas. Se bautiza como el nombre con el que hemos comenzado el podcast de hoy, Minami Torishima. Insisto, 24 de julio de 1898, ya llegando al final del siglo XIX. Lógicamente los estadounidenses no están muy contentos con esto, así que Estados Unidos comienza a pelear la soberanía. Japón se la ha anexionado unilateralmente, y en el año 1902 pues Estados Unidos se lanza a la conquista de la isla, pensando que simplemente aquella anexión de Japón había sido llegar a la isla y colocar un mástil con una bandera. Pues Estados Unidos envía un buque de guerra desde las islas Hawái, pues también para hacer lo propio, para colonizar, en este caso con soldados, para colonizar la isla. Claro, lo que se encuentra en los Estados Unidos es que la isla ya está habitada, y no solo eso, sino que ahora parece ser que los japoneses habían sido previamente alertados de los planes de los estadounidenses, y hay navíos también de guerra patrullando la isla para defenderla. Así que los estadounidenses por el momento se van a quedar con las ganas de entrar en este pequeño islote de Minami Torishima, pero las ganas de entrar en esta isla, de colonizarla, pues van a continuar ahí. Insisto, parece ser que es un lugar estratégicamente muy importante, y sobre todo se va a hacer más importante pues con los sucesos que van a acontecer en los sucesivos años, en esta primera parte del siglo XX, bueno, a lo largo de todo el siglo XX en realidad, pero sobre todo estoy hablando de cuando se inicia la Guerra del Pacífico. Lo cierto es que ya nos acercamos al periodo de la Segunda Guerra Mundial. Japón ya comienza su escalada bélica. Ya sabéis, a los que os guste la historia y sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, que Japón comienza mucho antes las hostilidades de lo que se comienzan en el teatro de operaciones europeo y luego se trasladan al Pacífico.
Japón comienza sus hostilidades con China, pues básicamente con la invasión de Manchuria en 1931 y después ya con una declaración formal de guerra en el año 1937. Pero bueno, durante todos los años 30 la escalada bélica en esta zona del mundo, sobre todo entre Japón y China, pues es bastante importante. Y lo que sucede es que en el año 1933 Japón evacúa a los civiles de la isla, a los colonos que quedaran en la isla, puesto que se avecinan unos tiempos un tanto tempestuosos. En 1935, después de esta evacuación, Japón desde luego no va a abandonar la isla. Lo que decide realizar los japoneses son unas obras para instalar una estación meteorológica, y que en un periodo como este, ya previo a la Segunda Guerra Mundial, pues posiblemente no era una estación meteorológica, pero bueno, o quizá fuera una estación meteorológica con algo más. Y estoy hablando de posiblemente una base militar en toda regla. Se construye también un aeródromo para que, bueno, las conexiones con esta pequeña isla de Minami Torishima sean más fáciles. De esta manera yo creo que os podéis dar cuenta de la importancia que tiene esta pequeña isla, porque en ningún momento Japón la deja, la abandona. Comienza con más y más obras en la isla para acondicionarla de cara a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Y ya metidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial, nos plantamos en los años 40 y entre 1942 y 1943 la población de la isla va a crecer bastante, Acordaos de los 46 colonos iniciales. Pues bueno, a la isla van a llegar casi 3.000 soldados, a una pequeña, minúscula isla en mitad del Pacífico llegan casi 3.000 soldados para custodiarla. Fijaos el pánico que podía haber a que los estadounidenses llegaran a Minami Torishima y tomaran, ojo, entre otras cosas, el aeródromo, que ya os comentaba antes que, bueno, para un eventual ataque a Japón, a Tokio concretamente, pues la isla está a 1.200 millas de Tokio, con lo cual tampoco es una grandísima distancia. Bien, los 3.000 soldados permanecen durante 3 años apostados en la isla, lógicamente con relevos, pero bueno, el número de soldados nunca va a bajar. La isla comienza a ser reabastecida con submarinos, y es que el aeródromo va a permanecer prácticamente impracticable debido a los continuos bombardeos que los estadounidenses comienzan a realizar a la isla. Primero bombardeos aéreos, después ataques con baterías navales. Fijaos todo el lío que se está montando por esta pequeña, minúscula isla en mitad de ninguna parte. Los estadounidenses quieren la isla a toda costa. Es muy importante para ellos. Comienzan, insisto, estos bombardeos, ataques desde el mar también. El caso es que Japón está también... el ejército japonés, las fuerzas japonesas andan distribuidas por todo el Pacífico, combatiendo también a los estadounidenses. Y al final, a pesar de que la resistencia es realmente monumental en esta isla, pues bueno, Japón va perdiendo territorios. Japón va a sufrir en breve un ataque atómico sobre algunas de sus ciudades más importantes, Hiroshima y Nagasaki. Y el final de la guerra se avecina. El contingente en Minami Torishima no puede aguantar más, así que finalmente acaba por rendirse ante la presencia del destructor norteamericano USS Bagley, que es el destructor que finalmente toma la isla el 31 de agosto de 1945. De esta manera, todo el empeño que los japoneses habían puesto desde la ocupación por parte de los colonos en 1886, pues se ve abocado al fracaso con la conquista por parte de los estadounidenses de Minami Torishima, o, como ahora va a pasar a llamarse, Marcos Island. Finalmente, bueno, Estados Unidos ocupa la isla, pero la isla no va a ser oficialmente estadounidense hasta 1952, donde, mediante el Tratado de San Francisco, pues este territorio pasa a ser oficialmente parte de los Estados Unidos de América. Los estadounidenses no van a dejar la isla, y es que, bueno, tanto empeño han tenido en ocuparla. Fijaos la importancia estratégica de este pequeño triángulo en mitad de ninguna parte,
porque nadie la deja. Los japoneses en su momento no querían dejarla, los estadounidenses tampoco, hasta el punto de que construyen una estación o edifican una estación de radio. Y aquí concretamente en el año 1964 es cuando los que busquéis información sobre la isla, busquéis algunas fotografías, si os queréis echarle un ojo a la isla, o incluso a través de Google Maps con el satélite, veréis que lo más característico de esta isla, aparte de su forma lógicamente, pero en cuanto a las construcciones artificiales, es un enorme mástil de 411 metros de altura. Estamos hablando de prácticamente pues la altura de algunos rascacielos que hay en Manhattan. 411 metros de altura. Durante mucho tiempo esta construcción fue la más alta de todo el Pacífico. Un mástil de 411 metros que básicamente es la antena para la estación de radio que los estadounidenses construyen en 1964. Hombre, es cierto que la isla está bastante alejada de cualquier otro punto y bueno, pues necesitas para unas emisiones de radio necesitas tener un mástil bastante elevado, pero claro, los teóricos de la conspiración pues ya con una construcción de esta índole, un mástil de 411 metros en mitad de ninguna parte, empiezan a pensar en muchas cosas raras, ¿no? Como la posible presencia o el intento de contactar con UFOs o bueno, no sé, mejor que lo explique, ¿no? Quien realmente piense que aquí puede haber algo más. Pero sí que es cierto que los estadounidenses, la fijación de los estadounidenses con la isla es creciente. Lógicamente el aeródromo también se mejora para poder reabastecer la isla por aire, aunque es cierto que la pista de este aeródromo creo que solamente tiene 1400 o 1600 metros de longitud, con lo cual aviones de gran tamaño pues no pueden aterrizar o despegar en la isla. Estamos en los años 60, donde los estadounidenses acondicionan ya la isla. Parece ser que la estación de radio pues también podría ser algo más que una estación meteorológica como tenían los japoneses y lo que tenían en realidad una base militar. La cuestión es que unos pocos años después Estados Unidos decide retornar la isla a sus antiguos propietarios, y esto a mí ya me descoloca un poco, porque tanto interés han tenido tanto los unos como los otros, y ahora parece ser que amigablemente Estados Unidos retorna la isla a Japón, concretamente en 1968. Es cierto que la isla oficialmente va a ser territorio japonés, pero Estados Unidos controla el aeródromo y la estación de radio, básicamente las dos edificaciones fundamentales de la isla. Así que sí, oficialmente y políticamente hablando, la isla pertenece a Japón, pero Estados Unidos tiene total control sobre ella. A mí me recuerda, por ejemplo, a las bases estadounidenses que hay en Japón, sin ir más lejos, la de Okinawa, que básicamente es territorio estadounidense en una isla japonesa, en un resort turístico japonés, como es la isla de Okinawa. Y prácticamente toda la isla pues está al servicio de los militares estadounidenses que residen allí. Es más, uno puede ir a Okinawa, y yo creo que es de los únicos puntos de Japón, o de los pocos puntos de Japón, donde no voy a decir que el inglés es idioma oficial, pero prácticamente todo el mundo habla inglés para servir a los estadounidenses, porque si uno va a cualquier otra ciudad, incluso en Tokio, es muy difícil encontrar gente que pueda hablar en inglés. En Okinawa esto no sucede. Y estamos hablando de esto, de bases estadounidenses ubicadas en Japón y que prácticamente los estadounidenses utilizan como territorio propio. Esto es básicamente lo que sucede durante toda esta época en la isla de Minami Torishima o Marcus Island. No será hasta los años 90 del siglo XX, hasta 1993, cuando finalmente Estados Unidos se desentiende. Por lo visto ya no hay nada más interesante que hacer en la isla, y todas las instalaciones vuelven a pleno control japonés. Insisto, año 1993. Prácticamente 50 años después de la ocupación de Estados Unidos. Yo creo que los estadounidenses estuvieron allí 50 años y finalmente se dieron cuenta de que no había mucho que hacer en la isla. Y de aquí yo creo que también podemos desmontar un poco todo el tema conspiranoico,
de los contactos, o bien ya se hicieron todos los contactos que se tenían que hacer, o bien no había más contactos que realizar con alienígenas y con UFOs y demás. Bueno, sea como sea, 1993 la isla de Minami Torishima vuelve a ser japonesa. Y nos plantamos en el siglo XXI y aquí parece ser que es cuando la isla vuelve a cobrar realmente mucha importancia. Os comentaba antes que gracias a esta isla de tan solo 1 milla cuadrada, Japón consigue tener control sobre unas aguas de 165.000, un área de 165.000 millas cuadradas, gracias a esta pequeña isla. Y por supuesto explotar todos los recursos. Unos recursos que se van a hacer muy importantes cuando en los últimos años, estamos hablando a partir de 2008-2009, Japón inicia una tremenda crisis con China. China comienza a negarse a la exportación de recursos para Japón, y Japón necesita conseguir sus propios recursos. En el año 2009 concretamente, Japón comienza unas tareas de investigación del lecho marino, buscando recursos en lo que son todas las aguas de jurisdicción japonesas, y lógicamente esto incluye la zona de Minami Torishima. Pues bien, resulta que a partir de 2013 y concretamente entre 2013 y 2018, en Minami Torishima, o en el lecho marino, en el fondo del océano, de todas estas aguas que pertenecen a Japón, comienzan a aparecer recursos muy valiosos, minerales realmente muy raros y que representan un gran valor en el mercado, minerales que no se pueden encontrar fácilmente en ningún otro lugar y que parece ser que son muy numerosos, muy abundantes en esta zona en torno a Minami Torishima. Son minerales rarísimos como el itrio, el terbio, el europio o el disprosio. Seguramente algunos ni siquiera habréis oído hablar nunca de estos minerales, pero parece ser que se están, por lo que he podido leer o investigar un poco, son fundamentales para todo el tema de las energías renovables, que parece ser que tan en boga están en los últimos tiempos y que parece ser que van a tener un gran desarrollo durante los próximos años. Esto puede proporcionar cuantiosas ganancias al imperio japonés, a Japón, y todo esto gracias a este pequeño triángulo en mitad de ninguna parte, en mitad del Pacífico. De aquí que os comentaba la grandísima importancia de una isla de la que posiblemente nunca hayáis oído hablar, pero que está ahí y que, bueno, pues va a proporcionar aparentemente una gran riqueza a toda la nación, a Japón, Minami Torishima, esta isla. Para finalizar el podcast, como suelo hacer siempre que hablo de estos lugares tan perdidos y extraños, pues para los más curiosos, que ya estaréis pensando, bueno, pues me gustaría visitar Minami Torishima, ¿hay alguna posibilidad? Pues os voy a hablar de la posibilidad de acceso a la isla, que es prácticamente nula. No hay ningún tipo, lógicamente, de vuelo regular. Insisto, no hay población civil, tampoco hay ningún tipo de acomodación para turistas o algo similar. Simplemente está esta pequeña estación de radio meteorológica, o como queráis llamarla, porque yo en realidad ya no sé qué es lo que hay allí. Así que no hay ningún tipo de vuelo regular, tan solo los de aprovisionamiento, que son lógicamente coordinados por parte del gobierno japonés y de la isla. O tampoco hay ningún tipo de barco, absolutamente ningún tipo de línea regular en la cual podáis ir. Y por si pensáis, bueno, pues alquilo mi propio barco, y hombre, hay que navegar bastante, está muy aislada de prácticamente todo. En cualquier caso, no se conceden permisos, está absolutamente prohibido a cualquier civil, no solo turista, sino incluso japonés, está prohibido a cualquier civil pisar la isla de Minami Torishima. De aquí que puede crecer nuevamente el tema conspirativo, qué es lo que realmente hay en Minami Torishima, que es tan importante salvaguardarlo y que nadie lo vea. Pues realmente no se sabe, habría que preguntarle al gobierno japonés, pero yo estoy seguro que tampoco nos daría la información. Raramente, es cierto que no está totalmente prohibido el conceder permisos, raramente se ha concedido algún permiso, pero permiso muy temporal, apenas de un par de días o 3 días, y muy controlado, con previo aviso a
los científicos o residentes, al personal de la isla, y tan solo se concede para investigadores, reporteros o para realizar algún tipo de documental. Así que no para individuales o para turistas, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con uno de estos curiosos puntos dentro del planeta que son totalmente vetados para la visita de cualquier mortal, por así decirlo. Esta ha sido la curiosa historia de esta isla que hoy os quería traer a este planeta cero, Minami Torishima, o también conocida como Marcos Island, la isla del pájaro del sur, que a día de hoy pertenece a Japón, y con esta curiosa pequeña forma, este curioso triángulo en mitad del Pacífico, y que no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo a día de hoy en esta isla, pero ya veis la importancia que parece que va a tener la isla, que tiene ya, debido a estos recursos geológicos y la isla y la importancia que va a tener en los próximos años. Este ha sido el podcast aquí en Planeta Cero por hoy. Espero que os haya gustado y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto. Bye.